Esta vaina. De verdad que en el aire, Perico. Estamos en el aire, Perico. buenas Estamos en el tardes. aire, Perico. No sé, en otros países se diría buenas noches, pero de todas maneras es para mí, es para nosotros, una alegría enorme poder estar aquí ofreciendo este conversatorio. En otros países se diría buenas noches, pero de todas maneras es para mí, es para nosotros, una alegría enorme poder estar aquí ofreciendo. Pericle, tienes que cerrar el retorno, bajarle el volumen a tu otro aparato. Muchas gracias. Aquí voy. Ok. Entonces, continuemos. Bien. Buenas tardes de nuevo, porque había un error mío en la cosa esta, pero ya podemos comenzar. Vamos a presentar hoy un conversatorio sobre la edición en el cine. Esto es cortesía de la escuela, mejor dicho, de la institución Entrenamiento Cinematográfico del Caribe, que presentará este conversatorio con el invitado de este caso, de este hoy, del caso de hoy, que es Omar Patín, y con la presencia del director ejecutivo de la institución. Me alegro de estar con ustedes porque la cuarentena del COVID-19 no nos permite ir al sitio como hacíamos antes, pero por lo menos seguimos con el ritmo de los conversatorios que hacemos regularmente y entonces lo hacemos por aquí para que todos puedan aprovechar los conocimientos que se van a decir a continuación. Por ahora es todo porque estamos abriendo el primer paso del programa y les dejo con Elías Muñoz, nuestro director ejecutivo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Es para nosotros un placer reiniciar este tipo de actividad donde exponemos al público a profesionales del cine para que se converse sobre un tema específico, en este caso sobre la edición para cine. Empezaré brevemente explicándole qué es el Entrenamiento Cinematográfico del Caribe. El Entrenamiento Cinematográfico del Caribe es una entidad sin fines de lucro que tiene el propósito de elevar el nivel de los profesionales activos de la industria a los estándares internacionales. El siguiente, Mario. Para ello, nosotros hacemos investigación en la industria y detectamos las brechas que hay en las diferentes áreas y asociado con escuelas internacionales de mucho crédito y de mucho valor, rediseñamos entrenamientos puntuales que tienen esas entidades en sus lugares de origen y traemos al país ese entrenamiento y lo ofrecemos a los profesionales activos. Eso tiene su origen en que la mayoría, ahora menos, pero en principio no habían escuelas y todos pues somos autodidactas y empíricos que empezamos a convertirnos en profesionales en el oficio, pero que sin ningún tipo de instrucción académica. Hoy en día ya, gracias a muchos esfuerzos de mucha gente, no solo la Universidad Estatal, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es una academia donde se imparte cine, sino que hay escuelas, universidades privadas e institutos en Santo Domingo y en Santiago, como GESEF Film School y también INCINE en Santiago y las universidades
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, UNIBE, INTEC y próximamente algunas otras universidades del interior que se empiezan a integrar a la industria, pues se empiezan a ofrecer las carreras de cine. Entonces, mientras nosotros nos hemos visto en la necesidad desde el principio, el próximo, Mark, desde el principio que fue erogada la ley de cine en el 2010, hemos venido trabajando en esa área y hemos hecho acuerdos no solamente con esas instituciones de fuera, sino con instituciones locales y también con los suplidores de la industria. Por favor, el próximo. Entonces, hasta ahora, Entrenamiento Cinematográfico del Caribe ha proporcionado, aquí en este gráfico, lo pueden ver con las barras azules, ha proporcionado 29 entrenamientos desde el año 2012 hasta la fecha, en diferentes áreas, de la industria, pero siempre en la parte detrás, la parte técnica y artística que trabaja para la industria del cine. Desde ahí pueden ver los entrenamientos que hemos ofrecido desde el año 2012. En el siguiente slide podamos ver entonces la cantidad de personas que han sido entrenadas. Hasta la fecha hemos ofrecido entrenamiento a unos 432 personas, de los cuales se han certificado, es decir, han aprobado los cursos 390 personas. Hemos dado 3 inducciones. Inducciones nosotros llamamos a hacer una conexión con la industria. Por ejemplo, las 2 primeras inducciones fueron entrenamientos de buceo para personal que se mete en el agua en una filmación, que son los asistentes de cámara, director de fotografía, los del departamento de arte, los gaffers y los grip. Necesitábamos tener un grupo de personas entrenadas para poder ofrecer tanto a la industria nacional como a la industria que viene al país a filmar, que viene a usar nuestras facilidades en nuestro país, las localizaciones y los estudios. Y como saben ustedes, hay un tanque de agua único en América Latina. Bueno, hay otro en México, pero no está funcionando. Hay en los Estados Unidos, pero este es el único con una característica de que da al mar y es uno de los más grandes que hay en el mundo. De manera que se puede filmar, es una gran piscina, se puede filmar y se simula que se está en mar abierto. Entonces, el siguiente slide y último. Nosotros, año tras año, hemos venido ofreciendo este entrenamiento y teníamos fijada antes de COVID-19 una meta de entrenar 600, tener certificados 655 personas. La diferencia que hay entre el cuadro anterior y es que nosotros partimos porque hicimos una investigación primera, que en el 2012 habían con certificación 185 personas que tenían lo que llamamos el nivel A, que son personas que tienen un alto conocimiento teórico y práctico de la industria, del oficio que hacen. Entonces nosotros encontramos esos 185 y sumado a los 300, a los 370 que hemos certificado, entonces la cifra anda por los 575 en lo que va de este año, que ya tuvimos que suspender por razones obvias. Eso dividido entre la cantidad promedio de personal que trabaja en una película, que son el personal técnico y
y artístico que da soporte detrás de cámara, tiene un mínimo de 60 personas trabajan. Basado en eso, entonces podemos establecer que ya tenemos capacidad para 9.58 crew. Crew es el grupo de personas que trabaja detrás de cámara, es decir, se pueden rodar 9 películas y media al mismo tiempo o 9 producciones y media al mismo tiempo y hay con qué responder con una calidad con estándares internacionales. Nuestra meta para este año era de llevarlo a 10, a casi 11, 10.9, pero como hemos tenido que suspender todo, por lo menos para hacer un replanteamiento en lo que va de año, ya no pueden ser presenciales y muchos de estos cursos son teórico-práctico, es decir, un curso para el primer asistente de cámara tiene que usar la cámara y tiene que filmar. Y una persona que trabaja en escenografía tiene que trabajar en conjunto. Entonces, como eso está prohibido, hemos tenido que suspenderlo. Hay algunos cursos que se podrán dar, en el próximo slide lo podemos ver, unos cuantos cursos que ya dimos este año, que son los que están en negro. Dimos un taller de planificación y desarrollo de proyectos escenográficos, uno de coordinador de producción. El primero fue avalado por Chabón y el segundo fue avalado por Intec. Y luego dimos un seminario de gaffer que lo avaló y lo diseñó la escuela, el Centro de Formación Profesional del Sindicato de la Industria de Cine Argentino, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales. Ese centro tiene la característica de que es una escuela en la que los profesores son los profesionales activos. Entonces, es una escuela de muy alta valoración. Los que están en negro son los que se pudieron hacer, los que están en rojo son los que no se van a hacer, y los que están en verde está en veremos si es posible hacerlo. Se está haciendo la planificación para ello. El próximo, creo que es el último slide, y lo vas pasando rápido. Por último, son varios, puede seguir pasando. Por último, desde el año 2014 empezamos a hacer este tipo de actividad y ya este es el número 49. Este es el conversatorio número 49 que hacemos. Lo hemos hecho tanto en universidades como en escuelas de estudios superiores, en colegios, y es una manera de conectar. Y ahora estamos en la red, ¿no? En las redes sociales, y esta es nuestra última versión. Les agradezco mucho su atención y los dejo con Pericle Mejía para presentar a nuestro invitado. Muchas gracias. De la piscina, es la piscina más grande del mundo, aunque hayan otras, pero esta ofrece el hecho de que está frente al mar. Es una piscina gigante, incluso se puede filmar desde adentro del agua. O sea que es una de las ofertas de nuestra institución, y ahí se entrenan, bueno, ya lo dijo Elías, buzo, en fin. Porque según algunos sindicatos, creo que el francés, exige una cantidad de buzos por actuación, por persona. Incluyen los actores, los técnicos, en fin, todo el que está allí filmando tiene que tener un buzo al lado. Bueno, es que el cine de Hollywood, por contrato y sindicatos, cada persona que está en el agua tiene que tener un buzo que lo cuide. Pero no que lo cuide porque se ahogue solamente, sino porque lleve el conteo del tiempo que esa persona tiene en el agua. No importa si es técnico o es actor. Entonces, eso se va sumando. Hay una cantidad que no debe exceder. Pero a veces bajan 10 minutos, 15 minutos, una hora. Hay un tiempo límite y esos son los encargados de eso. Ahora, los europeos,
que no es el cine de Hollywood donde hay muchos recursos, tienen otras normas. Ellos dicen que los actores y todo el que está frente a cámara, pues debe estar respaldado por un buzo. Pero los técnicos tienen que ser buzos. Entonces, esto fue lo que hicimos, como también recibimos muchas producciones. Y además se queda en la industria local, es decir, no tenemos que pagar buzos para la industria local. Claro. Ese es un beneficio que se va teniendo. Bueno, eso es lo que yo quería aclarar. De todas maneras, vamos a iniciar el conversatorio con mi amigo, amigo de todos, mi amigo de día y de todo, que es Omar Patín, que conozco de hace muchos años, desde que lo vi trabajando en Nueva York. Estaba ahí trabajando y luego se hizo editor, y como editor ha hecho muchísimo trabajo. Hay una publicación. Algo de una semblanza, una pequeña semblanza de Omar para que la gente se ubique mientras Omar va poniendo, mientras nuestro amigo Omar va poniendo unas imágenes. Ok, lo que quiero conectarlo. Sí. La verdad es que por aquí anda la cosa. La verdad es que la gente, por lo regular, tiene una idea de quién es Omar, porque Omar no comenzó ahora. Omar es de los años de la cuca. Te lo digo porque yo estoy bien. Pero él se ha cambiado como yo. El ladrón juega por mi condición. ¿Tú crees que todo el mundo es como tú? No, pero que Omar es viejo. Omar es viejo. Ajá. De todas maneras, aquí, mira, aquí está. La vejez es un estado mental, Pericle. Un video. Él comenzó realmente antes de eso con cortometrajes y cosas de eso. Pero ahí se ponen una entrevista. Ojalá que se oiga. No se oye ahora. Es para que tú hables un poco sobre quién comenzó como actor, y después fue, porque él estudió en Bellas Artes, y después fue pasando a las áreas técnicas, incluso trabajó con Freddy Vera, Goico, pero fundamentalmente le conquistó la edición, y eso es lo que le hace mayormente, y por eso lo invitamos a este encuentro aquí, este conversatorio, como tenemos la costumbre de llamarlo, y él va a decir algunas palabras, y en fin, cualquier pregunta la pueden hacer en el chat. Así es. Okay. Adelante, Omar. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo estoy encantadísimo de estar con ustedes y que sea precisamente gente tan entrañable como es el caso de Pericles y Elías Muñoz, que van a ser los anfitriones de este live. Que, bueno, resulta ser, este es mi primer live por internet, casualmente. O sea que Entrenamientos Cinematográficos del Caribe tiene la primicia de que este va a ser el primer live oficial que yo hago. O sea que, pues nada, encantadísimo de estar aquí. Y como un honor para nosotros. Somos todos, nos une la pasión por el cine, y como bien decía Elías hace un momento, yo tengo ya unos añitos en esto, a pesar de que me veo muy joven, porque empecé muy joven, pero empezamos cuando se hacía cine, como a veces se dice aquí, con las uñas. A veces sin tener todas las herramientas o todos los conocimientos necesarios de otras industrias, y ha sido bien artesanal, pero sí, esa pasión nos ha unido, y quizás para hablar de mis inicios brevemente, como usted también lo ha mencionado, que yo soy actor. Mi primera inclinación fue como actor, y desde niño siempre me interesó la actuación, me interesó muchísimo el cine, y mi papá también era un cinéfilo que me llevaba siempre a ver todas las películas, y ahí surgió la motivación por el cine. Pero
se desarrolló un poco más porque lo llevé un poco más, más lejos, más profundo, porque me interesó mucho el cómo se hacían las películas, qué había detrás de toda esa magia que se veía en la pantalla y averiguar cómo se hacía. Y a finales de los años, por ahí, por los años 89, me interesó formalmente eh, estudiar actuación. Pero, como bien sabemos los que estábamos más o menos en esa época, eh, tratar de vivir o dedicarse solamente de la actuación en este país era totalmente absurdo. Y en esa época, por la infancia en que vivía la industria del cine. Pero mi papá, que siendo una persona bien muy práctica, pues me dijo, bueno, yo creo que en este caso lo mejor que tú puedes hacer es prepararte como técnico. Y a través de un amigo que él tenía que trabajaba para las oficinas de Freddy Veras Goico, el señor Fidias Carrasco, muy buen amigo de mi papá, me consiguió una cita con el mismo Freddy para que él me recibiera y hablara conmigo para yo pedirle entonces que yo empezara a trabajar como pasante, como intern, en las oficinas de Freddy Veras Goico. Así fue, me consiguió la cita y cuando fui, casualmente, el mismo Freddy Veras fue que me recibió y me dijo, se sentó conmigo en el segundo piso de la oficina, porque yo llevaba una carta que me había entregado a mi papá, sellada, que no la podía abrir, yo no sabía el contenido de esa carta, para que se le entregara directamente a Freddy. Así mismo yo lo hice, yo le entregué la carta a Freddy y Freddy, después de leerla, siendo la persona que todos conocemos, con los ojos aguados, con lágrimas en los ojos, me dijo, muy bien, guardó la carta para sí, me dijo, tú vas a empezar a trabajar con nosotros, pero vamos a decir que tú eres como un sobrino mío. Tú vas a ser como un sobrino mío. Desde mañana, tú ven mañana mismo tú ven que vas a empezar a trabajar con nosotros. Y así fue. Estamos hablando, eso fue en el año 90, que empecé a trabajar como pasante, específicamente para el programa Punto Final de esa época, como camarógrafo y editor. Ahí empecé a aprender el oficio de edición, en este caso para televisión, acompañado por Elvis Escoto, el mismo Ernesto Quiñones, que era el director de cámara en ese momento, y Rosa Checo. Y fue una experiencia maravillosa, por, no solamente por todo lo que aprendí, sino por la disciplina que aprendí, la disciplina que se mostraba, el trabajar en una productora de Freddy Veras. Aprendí no solamente oficios técnicos, sino la ética también profesional que se tiene en el aspecto de televisión. Y fue realmente una experiencia inolvidable. Fred Veras y Ernesto Quiñones y todas esas personas siguen siendo mis mentores en ese aspecto de los inicios de mi carrera como técnico, porque teniendo ese interés de querer saber cómo se hacen las cosas y también realizar mis propias cosas, propios videos y hacer algunos experimentos, ese deseo, ese interrogante de querer hacer cosas nuevas, eh, pues me motivó a prepararme como técnico y a averiguar cuáles son las últimas cositas, a entrar en todos los detalles de lo que es la edición, el conocer una cámara, poder grabar con una cámara, etcétera. Y de ahí surgió toda una experiencia. Estuve hasta el año 96 trabajando con Freddy, y fue realmente una experiencia extraordinaria. De ahí ya fue donde pasé eh, a, a, trabajar en la postproducción, en la filmación y postproducción de Nueva York, este éxito de taquilla. Quizás para lo que muchas personas quizás no lo saben, Ángel Muñiz, que fue el director de esta película, es mi primo. Eh, él es Muñiz Patín, lo que pasa es que él no utiliza el Patín, solamente utiliza su primer apellido. Y sí, yo dije, bueno, este es el que está haciendo, eh,
las películas iniciales en este momento, pues entonces yo tengo que estar cerca ahí de lo que se está haciendo. Y así empecé ayudando en todo lo que es como PA o Production Assistant, asistente de producción en Nueva York. Pero estuve sí muy involucrado en todo el proceso de postproducción porque, bueno, ya yo venía editando televisión para Freddy y ya en el 94-95 que me integro a la producción de Nueva York, ahí empezó entonces, empiezo a desarrollarme en lo que es la, el proceso de postproducción de una película que en esa época, por supuesto, tenemos que recordar que se hacía en celuloide y había que revelar ese negativo, llevarlos a unos laboratorios, que había que hacerlo fuera de aquí, generalmente en Nueva York, para traer entonces unos dailies que generalmente a veces en esa época se hacían en Betacam, se hacían los dailies en Betacam video para poder traerlos al proceso de edición. En esa época era con Avid que se editaba. No es como ahora. Pero todavía se edita con Avi. En el No, claro, no, claro que sí, pero para videos digital ya se ha popularizado otro software como es el Premiere y todo eso, pero en esa época el exclusivo sabíamos que era, que era nada más Avi. Yo en muchos talleres que le he dado, que doy a veces a los muchachos, que les explico, que ellos no saben a veces quizás lo dichosos que son, lo afortunados que son por la por tener el acceso a esta tecnología y que tan fácil que ahora con un celular se puede filmar cosas que tienen una calidad considerable, aceptable, podríamos decir. Y hasta en un mismo celular puedes bajar a una aplicación y hacer pequeñas ediciones, hacer modificaciones. O sea, claro, hay unas cuantas décadas de diferencia de esos tiempos ahora y por supuesto que las cosas han cambiado. Pero también la misma tecnología a veces tiene sus ventajas y desventajas. En este aspecto, muchas personas quizás han saltado el proceso de aprendizaje metódico que requiere quizás el cine y por la facilidad de la tecnología, eh, pues inmediatamente se lanzan a hacer ciertas cosas con mucho desconocimiento, quizás no teniendo la guía de una persona que les pueda decir los pasos correspondientes de cada proceso. De eso quisiera que puntualizáramos, porque el tener un acceso tan fácil a la tecnología, pues nos hace más que trabajar con ella, jugar con ella. Entonces, editar un audiovisual, una película, un corto, un documental, hasta un programa, tiene una serie de pautas que es lo que nos gustaría que tú empezaras, que tú hablaras específicamente de eso. No es el manejo del software. Exacto. Porque realmente el director de una edición no necesariamente tiene que manejar el software. Exacto. Mi papá decía una frase muy interesante que se aplica perfectamente a esto que estamos hablando, es que una cosa es saber manejar el vehículo, operar el vehículo, y otra cosa es saber conducir en las calles. Son dos cosas distintas. Algo muy similar pasa en estos procesos. Muchas veces por la facilidad de obtención en estos tiempos y tener acceso a softwares de edición, ya siendo la edición digital, pues muchas veces, como decía hace un momento, se saltaba este proceso de aprendizaje y simplemente empezábamos, como se dice en buen dominicano, a apoyar los software y se brinca toda la metodología. Entonces, si bien a mi entender, si bien hay ciertas reglas, parámetros generales, incluso que vienen desde los inicios del cine, en principio del siglo XX, en cuanto a las metodologías de editar, los tipos de corte que se utilizan al momento de cortar en cine, pero la edición realmente no se aprende, hay reglas más o menos generales, pero la edición no se aprende, no es igual que quizás otras áreas, en el sentido de que
no solamente tú tienes que practicar mucho, pero está basado mucho en el vocabulario visual que tenga la persona. Entonces, hay una de las cosas que sobre todo los estudiantes, hay un error que a veces por deficiencias en sus primeros trabajos, que cometen siempre los estudiantes a la hora de armar una película, su cortometraje, en ese sentido, es que hacen una edición y retratan y hacen un ensamblaje de las imágenes justo con habiendo filmado una experiencia tal cual les pasó. Ejemplo, si hay una experiencia específica del el que escribe la historia, quiere llevarla a la pantalla tal como la vivió. Y muchas veces la experiencia de la vida real, a pesar de que tiene su valor quizás por lo intenso, por lo real de la experiencia, pero no es necesariamente cine. Y esa puesta en escena, cuando vemos, perdón, el producto terminado, no tiene ese sentido cinematográfico, porque quizás por tratar de llevarlo lo más real, la manera real posible, descuida muchísimos aspectos cinematográficos. Y como tú bien decías, un director de una película no necesariamente tiene que tener los conocimientos técnicos para editar una película, pero sí tiene que tener conocimientos generales. Lo más recomendable en otras industrias más avanzadas, que tienen muchos más años en otros países, Hollywood y Europa también, el director y el editor siempre se trata de que sean dos personas aparte, de que no sea el director el que edita sus mismas películas. Esto es simplemente porque el editor, incluso se trata de que en otras industrias, de que el editor ni siquiera vaya al set donde se está filmando, que esté totalmente desligado al momento en donde se filma. Esto es simplemente para que esté totalmente, sea totalmente imparcial a eso que se ha filmado, no esté contaminado con todo el proceso, que a veces es bastante tortuoso, de a veces conseguir ciertos planos, y muchas veces, y ha pasado en películas dominicanas también, donde el director le ha costado tanto trabajo un plano o una escena, y por cuestiones del clima, por lo que sea, que quiere quizás extender un poco más la escena, que sea un poco más largo, o que se vea este otro plano. Sin embargo, la secuencia de planos, la secuencia que él quiere montar, no le conviene a la historia. Y para esto, el que haya una persona aparte que no esté parcializado con ese proceso de filmación, ayuda mucho al desarrollo de la historia. Entonces, el editor interviene en la construcción de la narrativa. Definitivamente, según lo que tú estás diciendo, sugiere al director cosas. Yo fui editor también y yo decía que manejar el aparato lo podía hacer cualquiera. Sí. Entonces, por algo buscaban a una persona que se dedicaba a ayudarlos a construir la historia que ellos quieren. Exacto. Porque muchas veces uno se imagina cosas. Fíjate, una película, una producción, está en la cabeza del director. Sí. Y hay muchos procesos para que la gente entienda eso que él tiene en la cabeza. Ahora, hay un papel que es una guía, que es el guión, donde tú entiendes la historia. Y por eso que tú hablabas de no contaminarte, es que tú eres una persona, un profesional, o el editor, un profesional que va a aportar, porque precisamente cayó en su territorio. Exactamente. Y hay
un refrán o un lema de la industria que dice que las etapas de las películas son tres, que es la que se filma, la, la que, la que se escribe, la que se filma y la que se edita. Pero todos los que vemos una película en el cine, en la pantalla de un cine, eso que estamos viendo en la pantalla es el resultado directo de la edición. Es una tercera etapa de un proceso que comenzó con un guión, pasó por un proceso de producción y filmación, hasta llegar al proceso de edición. Entonces, como tú bien dices, en la edición y el proceso de postproducción, eh, tiene mucho que ver con el aporte creativo, por supuesto, del editor, porque, como tú bien dices, teniendo un guión se comprende la historia, pero, como bien sabemos, y bueno, y quizás los que no lo sepan, estudiantes u otro público que no esté viendo, en el proceso de filmación, no todo lo que se escribe se puede filmar, por muchísimas razones, complicaciones de clima, de diversas circunstancias, pero también en el momento en que se está filmando, surgen Y muchísimas de otras... recursos también, a veces. No, claro, eso es una de las principales, sobre todo en nuestro país. Antes de la ley de cine, bueno, hacer una película era bien complicado, porque para buscar ese dinerito, y muchísimas otras condiciones, o sea, pero también puede darse otras opciones creativas de cosas que se dieron que pueden aportar algo más interesante a la historia, a una escena determinada que se esté filmando en ese momento. Pero cuando ese proceso llega a la etapa de edición, pueden surgir muchísimas otras cosas, y esto lo he comentado también en otros talleres, que incluso una edición, quizás cuando no se hace bien, cuando no tiene ciertas deficiencias, incluso puede afectar el performance de un actor, puede cambiar el performance de un actor, como también puede en su momento una buena edición puede incluso mejorar, no es que se hace magia, pero puede mejorar el performance de un actor, puede mejorar una escena, puede mejorar la narrativa de una escena con las diferentes opciones que uno puede hacer. Entonces, realmente una de las relaciones más estrechas es precisamente el director y el editor, porque pasan a veces quizás mucho más tiempo que de lo que transcurre en el proceso de filmación. El director pasa más tiempo con el editor sentado, porque a veces dura varios meses, a veces la edición de una película puede durar hasta un año, depende del contenido y lo que se haga. Pero esa relación es muy estrecha, porque cuando existe un profesional de la edición, del montaje, un montajista que pueda aportar nuevas historias, porque siempre será la versión que ha interpretado el editor, el montajista, de ese guión que leyó y de ese material que le están entregando en ese momento, esa visual, que incluso a mí me ha pasado en muchísimas ocasiones, que cuando he leído un guión, cuando veo el material, es totalmente distinto a lo que me había imaginado. Y surgen en ese momento muchísimas otras posibilidades de contar otras versiones de narrativas de esa misma historia. O sea que hay muchísimas posibilidades y cosas que se pueden hacer porque, dentro de todo el proceso de postproducción, porque no solamente con el corte de las escenas, sino cosas que tú añades, cosas que tú quitas. Ha habido escenas, y se me ocurre una rápidamente, en la película del Padrino 3, del 90, al final, los que no lo han visto, lo lamento porque viene un spoiler. Hay una escena final, pero si a esta altura de juego usted no ha visto El Padrino del 1990 y usted está en esto del cine, ¿qué usted está esperando? Pero bueno, al final hay una escena en donde hay un disparo, matan a la hija de Michael Corleone, a él le dan un disparo en el hombro, cuando él se da cuenta que su hija murió, se ve él que hace un grito muy fuerte, pero lo que vemos en la pantalla no se escucha el grito, sabemos el gesto, vemos sus ojos con lágrimas,
ve el gesto y sabemos por la fuerza del pecho y todo eso que está gritando, pero no escuchamos el grito. En ese momento fue una decisión del editor, en ese momento, quitar el grito del personaje de Michael Corleone y poner la música, que era creo que el intermezzo de Mascagni, de Caballería Rusticana, no estoy seguro, pero era por ahí. Y poner solamente esa parte de la música, y después que transcurren varios segundos, entonces al final se escucha cuando el personaje de Michael Corleone vuelve a tomar aire y entonces hace un segundo grito. Es decir, tú me estás diciendo que el editor extendió ese momento de agonía, o sea, acentuó el drama. Acentuó muchísimo el drama. Más el drama, o sea, eliminando lo que hizo el editor en ese momento, Walter Murch, lo que hizo en ese momento fue quitar todos los otros sonidos que pudieran distraer a la audiencia, los gritos de las otras personas, otros disparos, bulla, y concentró la atención de la audiencia en la expresión del personaje de Michael Corleone y solamente un pedazo de la música. O sea que ayudó al performance. Claro, sí, precisamente me acordé de ese ejemplo porque vi reportajes incluso del corte original de esa escena, donde otra versión fue no tener música y solamente tener el grito de Michael Corleone. Y a pesar de que era bastante impresionante, bastante potente por la actuación de Pacino, que realmente fue muy buena en esa escena, la otra versión que está, la oficial, que fue puesta en los cines, era muchísimo más intensa porque concentra muchísimo más la atención del público en este dolor que expresaba el actor en ese momento. O sea que esa decisión del editor en ese momento incrementa el valor de la escena en ese momento por mucho. Omar, quiero hacer una breve pausa para empezar, digamos, la interacción. Primero, saludar a los que nos están viendo y escuchando en cualquier lado. Yarbel Eduardo Álvarez, nuestro querido amigo Francisco Valdés, un saludo para él. Muy bien. Rafael, Kellington Don Penny, David Cavada Oruña, Juan Aquiles Melo Herrera, Francisco Sportono. Disculpe, que lo estoy viendo en un celular muy pequeño. Sí. Francis Rollins. Y él tiene una pregunta. Una pregunta no, es una afirmación. La tecnología nos expone lo bueno o lo malo que somos. Eso es una pregunta capicúa. Sí, bueno, no, hasta filosófica, eso es un tema que da para un seminario. Pero, bueno, yo diría que siempre todos los aspectos de las cosas humanas tienen un aspecto bueno y un aspecto malo. Un vehículo puede ser algo muy útil para transportar personas, llevar a una persona al hospital o cualquier cosa, pero ese mismo vehículo en manos de un conductor ebrio puede ser un arma terrible. Entonces, lo mismo pasa con la tecnología en general, que es un poco más genérica. En manos del que no tiene cierto criterio, puede hacer desastres. Así es. Bueno, Francesca nos saluda también. Leonela Cardemón pregunta. Mi amiga Leonela, felicidades. Gracias. ¿Qué pasa cuando el director interviene demasiado con el editor y la edición interviene mucho con el editor y la edición? ¿Y qué tantos conflictos puede generar eso al productor? Ese tolete de preguntas. Bueno, realmente necesariamente tiene que haber confianza entre el director y el editor, como yo mencionaba hace un momento. Es una relación muy estrecha. O sea,
Incluso Sally Menken, que es fue por muchos años la directora de Quentin Tarantino, de Pulp Fiction, de Reservoir Dogs, ella decía en un reportaje que ella pasaba más tiempo, cuando estaba editando las películas, pasaba más tiempo con Quentin Tarantino que con su esposo. Y dice que... De hecho, él la sacó una vez del matrimonio, acabado de casar, la luna de miel la sacó. Oh, sí, así es, así es. Y ella decía que la relación que necesariamente ella tuvo que desarrollar con Quentin Tarantino tuvo que ser de no solamente mucha paciencia y mucha confianza. Ella, porque dice que incluso si hubieran sido pareja, no hubieran podido sobrevivir, o sea, porque por la manera en que se llevaban. Pero, por ejemplo, un director necesariamente tiene que confiar, tiene que estar plenamente confiado en el criterio creativo del editor. Sí. Pueden surgir casos, incluso lo hemos visto en la industria de Hollywood, muchas veces cuando los estudios son los que se encargan de esta producción y contratan a un director y quizás no se conocen, se tiene que comenzar una relación y tienen que buscar la manera de entenderse. Pero si un editor y un director tienen diferencias creativas, pues el proceso de edición va a ser mucho más complicado. Tiene que haber confianza desde el principio. Y a última instancia, el editor hace una propuesta narrativa, audiovisual, y el director dispone. El director es el que decide, es el que está encargado. Albert Rafael dice, el editor debe entender la visión del director, porque usualmente se hace lo que el director nos dice. Sí, así es. Y previo a iniciar el proceso... Creo que tú acabas de responderlo, ¿no? Sí, previo al proceso de iniciar, incluso antes de la filmación, si ya el director tiene escogido quién va a ser su editor, puede perfectamente, es muy saludable el que tengan conversaciones en donde hablen de cuál es el tipo de narrativa que quieren, el estilo en que él lo quiere filmar, cuáles son, incluso le puedo dar ejemplos, hay muchos directores que hacen ejemplos específicos de películas. Mira, yo quiero que esta película que vamos a hacer, yo quiero que se vea así, que se vea tipo tal película, que se vea tipo tal otra. Y eso ayuda. Eso no, claro que no. Le da una idea muchísimo más clara al editor de por dónde va la cosa. Claro que sí. Así es. Orlando Madera dice, yo he visto en un documental sobre el montaje algunos directores decir que sintió que su película se salvó gracias al montaje. Sí, es así. Incluso si no me equivoco, creo que era Victor Fleming, el director, no estoy seguro si es, pero el director del Mago de Oz, la del 38, con Judy Garland, creo que Victor Fleming se llama. Hay una frase que leí hace mucho tiempo en un libro que él decía que una película con una buena edición hace ver al director que dirigió bien, que tuvo una excelente edición, hace parecer a la película como que ni siquiera estuvo dirigida. Y realmente sí, hay muchas películas que se han salvado en la edición, o sea, y que han superado toda lo que no solamente las primeras versiones, sino incluso la misma propuesta del guión, simplemente por una versión distinta que ha propuesto un editor. Así es. Gafar Sánchez nos dice, esa es la mejor respuesta, la que tú diste. Vemos, el público, vemos la visión editada de la película, la versión editada de la película. O sea, lo que vemos es el resultado. Gaspar Sánchez dice aquí, es la mejor respuesta. Vemos la versión editada de la película. Porque editar es saber no solamente medir el tiempo que va a durar una escena, sino cómo la introducimos, cómo la terminamos, ese tipo de cosas.
Nuestro querido amigo Lorenzo Saya Bazán dice, ¿cómo se maneja el proceso de edición cuando el director también es editor? ¿Qué tanto margen de decisión tiene realmente el editor, ya que en cierta manera el editor tiene mucha influencia en el resultado final? Muy buena pregunta. Tiene que ser mediante un acuerdo previo. En nuestra industria, quizás para los que no están al tanto, en nuestros países y en nuestra industria se hace mucho cine y generalmente no se da el caso. Ahora, bueno, después de la ley de cine, que se ha desarrollado muchísimo más la industria, pues se le ha dado cabida a muchos guionistas, otros técnicos, editores, directores y demás. Pero es que antes éramos todólogos, teníamos que ser todólogos. Teníamos que ser todólogos. Antes, cuando quien sacaba una película era el guionista, el director, el que la produjo, el que se sentaba después de editarla. Entonces, había que ser todólogo. Y yo vengo también de esa generación. ¿Y yo? Sí, no, todos los que estamos aquí venimos de esa generación, y muchos de los colegas que todavía están trabajando vienen precisamente de esa generación. Pero en un proyecto depende de cómo se haya armado el proyecto. Si es un proyecto muy personal, quizás el mismo director que sabe editar, que es editor, se encarga de hacerla porque quiere hacerlo, quiere encargarse personalmente de la edición. Si puede darse también que en una película de autor un director dice, bueno, mira, yo lo voy a dirigir, lo voy a filmar, pero yo quiero que haya otra persona con ojos frescos, que sea totalmente imparcial y que sea la que se encargue de la edición. Y eso es un acuerdo que se hace previo desde el inicio, y llegará un momento en donde quizás el director hará sugerencias, hará otras cosas, pero va a respetar esa decisión que se tomó al principio de que es el editor el que se va a encargar de eso. Hay una pregunta muy buena. Perdón. Sí, lo otro que iba a decir es que el tercer caso es cuando, como mencionaba ahorita, cuando a veces se arma un proyecto que hay una productora cabeza y dice, ok, yo voy a buscar a fulano que va a dirigir, fulano se va a encargar de la edición, y a veces si no han desarrollado y se han puesto de acuerdo, quizás haya choques al momento de la edición, pero siempre necesariamente antes de comenzar el proceso de edición se tendrán que poner de acuerdo y hablar respecto a lo que se quiere hacer con el proceso de postproducción entre el director y el editor. O sea, eso es vital, eso siempre hay que hacerlo. Aquí hay una pregunta de Orlando Madera que yo quisiera hacer un breve preámbulo. La tecnología trajo le dio importancia a otros aspectos. Me refiero hacia afuera, ¿no? Porque nosotros sí lo conocíamos. Pero hacia afuera, la gente empezó a pensar que edición era una cosa y postproducción era otra. Y le llamaban postproducción a lo que venía después de editar. Postproducción es todo lo que se hace después del rodaje o producción. Exacto. Pero Orlando Madera dice que hay que hacer separaciones dentro de ese campo. Montajista, el de la música, el de los folís, el colorista. ¿Se les llama a todos editores? Es la pregunta que te hace Orlando Madera. Bien, saludos Orlando Madera. Pues realmente no. Como tú bien dices, todos son postproductores. Todos son postproductores y trabajan en el proceso de postproducción, pero el editor, es el que corta, es el montajista. Y quisiera aclarar algo, porque, bueno, y yo siempre lo menciono a veces en los talleres, que las cositas que se mencionan, hay escuelas que le imponen a los estudiantes llamarlo, no se llama editor, se llama montajista, como un término, lo que son más puristas. La industria americana tiende a llamarle editores, la industria europea tiende a llamarle montajistas, a veces montadores. Incluso Hitchcock mencionaba algo en muchas de sus entrevistas, que él le decía, realmente es un ensamble, es una persona que ensambla, por eso quizás el término quizás más correcto es montajista,
porque arma un montaje ensamblando todos los planos y ensamblando una escena y ensambla la, la historia en sí. Pero no es que no sea correcto llamarle editores. Ahora bien, No, no. el, Lo que pasa es que, perdona sí, que intervenga para aclarar ese puntico. Lo que pasa es que el cine es un invento francés. Entonces, sí, lo primero que se hizo fue teatro filmado. Entonces, se tomaron los términos, incluso escena viene de escenario, exacto, se tomaron los términos del teatro y se aplicaron al cine. ¿Qué sí, pasa? Los sajones usaron el término para aquellos que lo tomaron de los que organizaban libros, es decir, exacto, los escritores llevaban manuscritos y una persona que tenía conocimiento del mercado decía, no, mira, esto está de más, quita esto, ponlo exacto, allá, cámbiale el orden, haz exacto, esto, o sea, editaba y entonces él era el dueño de la imprenta, hacía el libro y a esa compañía se llamaba compañía editora. Luego, exacto, cuando vino los periódicos, las revistas, el editor es la persona que decía dónde iba cada cosa dentro de la primera plana. Entonces, dentro de la primera plana, el editor general, pero había editor deportivo, y así sucesivamente. Entonces, los sajones se quedaron con el término y los sajones dicen edición, pero los que venimos del origen latino le decimos montaje, exacto. y los españoles lo adaptaron porque el idioma nuestro es tan versátil que lo adapta todo y le dice montajista, porque hace montaje, pero eso viene del teatro, tú eres actor. Exacto, sí, eso era lo próximo que iba a explicar, que el término de edición fue heredado precisamente de las publicaciones impresas que fungían como editores. Ese es un término prestado de ahí. Pero sí, lo que, lo que sí hay que entender es que dentro de todo el proceso después de filmación, de postproducción, está incluida la edición, los cortes, el montaje, pero también están los otros procesos, la edición de música, edición de sonidos, los folies, la colorización y todo eso. Todos, para cerrar la pregunta de Orlando Madera, pues todos son postproductores, participan del proceso de postproducción, pero hay la distinción de que existe el montajista o el editor, que es el que se encarga realmente de ensamblar la historia. David Cavada Oruña dice, el editor no es un ponchador de botones, el editor debe de sugerirle al director siempre, pero al final del cuento el mango de sartén lo tiene el director. Así es, lo habíamos mencionado anteriormente. Necesariamente el editor tiene que ser un ente creativo y tiene que, por supuesto, porque si no, no se premiara la edición o el montaje de una película. Realmente tiene que ser una persona que aporte a nivel creativo a la narrativa de la historia. Cualquiera puede ponchar botones, como dice él, o sea, pero realmente sí, el director es el que tiene el final word, la palabra final. Queremos saludar a Susibel Espaillat. Ah, Susibel, qué bien, qué bien. Rolling te manda un saludo a ti y a mí. Muy bien, saludos de vuelta. Juan Aquiles Melo, que está en sintonía, es un compañero mío del colegio. Hicimos toda la primaria y el bachillerato juntos. Saludos para Juan Aquiles. Juan Aquiles Melo, que saludó hace un momento. Charlie dice, excelente explicación. Gracias, Charlie. Muy bien. Diego Alejandro Estefan, grandes, Omar. Ah, ese es un colega sonidista colombiano residente aquí en el país, que ya es dominicano, tiene muchísimo tiempo aquí, tiene más de una década aquí en el país. Saludos para Juan Diego. Carlos Victoria nos dice, rodar con la edición documentada. El editor, por ejemplo, no improvisa, tiene una guía. Así es, no sé si es una pregunta o es un comentario, pero no, quizás... No, es un comentario. Ah, ok. No tiene una pregunta. Ok. Sí, es importantísimo
que, que, la, que el editor reciba información de todo lo que se hace en en el proceso de filmación, porque eso es lo que le va a permitir poder organizar bien todo el material, todo lo visual lo de sonido, para poder tener el acceso a los recursos que va a utilizar para armar una escena. Las primeras 2 semanas de cualquier edición de cualquier película es el proceso de organización de todo el material, por escenas, por planos y todo lo que es video, todo lo que es sonido, y organizar todo eso para tener bien estructurado todo ese material y poder tener acceso a todo eso. Y lo principal, por supuesto, es empezar a ver el material. Muchas veces hay asistentes de edición que eso es lo que se encargan de hacer el proceso de logging o de organizar todo el material, y después el editor empieza a ver las escenas. Pero eso realmente es vital. No, Michael Jesús Brazován dice, ¿cuál programa usas más cuando vas a editar? Hasta ahora el Adobe Premiere es el que he utilizado. Hace muchos años utilizaba el Final Cut. Más años atrás, hace ya 20 años atrás, llegué a utilizar el Media 100, pero el que he utilizado hasta hace unos años es el Adobe Premiere. Un saludo a Juan Carlos Victoria y manda un comentario que dice, ¿es válido eso, Omar? No sé a qué se refiere. Exacto, habría que... A ver, ¿a qué se referirá Juan Carlos Victoria? Sí, porque es que estamos un poco atrasados, porque tenemos muchas preguntas. Hay muchas preguntas. Charlie dice, ¿el director se puede llevar de una opinión del editor? Claro que sí, precisamente, y esa es la dinámica que muchas veces funciona. El editor le sugiere al director que quizás tenía una idea de cómo montar una escena. Incluso me trae a colación un ejemplo de la película Election con Matthew Broderick. Los que no la han visto, básicamente al final hay un asunto con unas elecciones de la presidencia de un colegio, de una recinto escolar, y el director tenía la idea de la escena final, cuando se descubre el fraude que se hizo, es editarla como parecida a la escena del último enfrentamiento del bueno, el hermano y el feo, donde hay acercamientos, close-ups y miradas y eso, y realmente no funcionaba, y el editor le sugirió editarla con un paso todavía más rápido, haciendo cortes rápidos de las caras de los distintos personajes con otra música, y realmente se resultó mejor, y esa es la versión que se vio en los cines. Stephanie Hasbun Magiolo dice, ¿cuándo y por qué se edita on set? ¿Es más beneficioso este proceso? Muy interesante la pregunta. El por qué editar en el set realmente depende del tipo de producción que se está haciendo en ese momento. Si es una producción que requiere cierta rapidez y entregar o tener una previsualización de cómo van a quedar las escenas, porque quizás más adelante hay un proceso de postproducción donde se va a integrar animación, cambios de fondos y eso, y se quiere tener la edición de la escena lista en ese momento, pues ahí es válido tener una persona donde se hace, los americanos dicen el video village, que simplemente es un departamento que se encarga de recibir todo el material que se va grabando, y montan una sala, una isla de edición, y en ese momento ahí tienen un editor permanente durante la filmación donde va editando las escenas que recientemente se filmaron para ir armando las escenas, y quizás a veces se hace simplemente porque el director quiere tener una visión de cómo va quedando. Esto es en producciones que por supuesto tienen mucho más dinero. En nuestro país no siempre se puede hacer. Tienen el dinero para eso. Tienen el dinero para eso. No elimina al editor, simplemente es una persona que pone más o menos el sitio que va la cosa. Exactamente, y hay que tomar en cuenta que muchas veces en otras industrias no es como en nuestro país, que el 90% de las filmaciones se hacen en locaciones reales donde no se cuenta con todo el espacio apropiado y necesario para todo el crew
de filmación. Claro. En otros países, muchas producciones, muchas cosas se hacen en estudios donde tienen no solamente el espacio, sino todas las condiciones para tener otro personal ahí, y eso es lo que le da las posibilidades de tener este asunto más y estar mucho más cómodos. O sea que todo depende de la industria, de cómo es la industria de cada país y qué tipo de producción sea. Orlando Madera dice, en cuanto al montaje, es un asunto instintivo. En el proceso y luego miras y si funciona o no. Es decir, primero me lo imagino o considero las reglas de referencias de películas ya realizadas. Pienso que es una pregunta, no tiene signo de admiración, de interrogación, pero pienso que es una pregunta la última parte. Sí, yo creo que a lo que quizás Orlando se refiere es a este proceso de que primero cómo uno se imagina que va a quedar. Incluso yo cada vez que yo me pongo a escribir ciertas cosas, siempre me lo imagino y me adelanto y me lo imagino editado, ya montado. Y uno se lo imagina, cada historia que uno lee, uno se imagina cómo va a quedar. Pero, como bien decíamos hace un momento, hay distintos procesos y está el proceso de la escritura del guión y esa primera impresión que uno recibe cuando lo lee, está lo que se filma y luego está la edición. Y en ese proceso, y por eso es tan interesante y requiere tanta dedicación el proceso de edición, porque pueden ocurrir muchísimas cosas, muchísimas otras opciones. A todos nos ha pasado, a todos los editores, que pensamos, mira, vamos a hacerlo esto así, a montar esta escena muy chula, y cuando la montamos y la vemos, cosas, disparate, esto no sirve, esto hay que volverlo a hacer de nuevo. O simplemente no es lo que nos imaginamos. O sea que siempre es un proceso desde lo que nos imaginamos de cómo va a quedar hasta lo final, que uno lo ve y entonces decide si es la versión que le gusta y es la versión que pudiera ser la final. Hay un comentario de David Cavada que dice, siempre se debe de llevar de la opinión del editor. El editor debe estar en la misma línea que el director. Eso es un trabajo que se hace en equipo, aunque la decisión final es del director. Así es, algo de eso lo mencionamos hace un momento. Tiene que haber una sincronización, un lineamiento, complicidad entre el director y el editor. Claro que sí, tienen que estar desde el principio, y por eso mencionábamos hace un momento que una de las cosas más beneficiosas para el proceso del final de la postproducción y de la película es que el editor desde el principio tenga una relación con el director y hablen mutuamente y discutan cuál es la línea de la narrativa. O sea que eso siempre es muy útil. Emanuel Mejía dice, un saludo especial a Gaspar. Y Charlie, JRD, dice, gracias David. El comentario de David era para Charlie. Ah, ok. Entonces, Albert Rafael dice, yo pretendo editar mis películas. Entonces, ¿me recomiendas que no edite mis películas? Él pretende editar sus películas. Si tú le recomiendas que lo haga. Bueno, esto puede ser por muchísimas condiciones. Lo ideal es que en una película exista, como dije anteriormente, exista un editor y un director, y que sean dos personas separadas para que haya esa imparcialidad respecto a la filmación. No, y punto de vista diferente. Exactamente. Todos los que hemos empezado. Exacto. Todos los que hemos empezado a hacer películas, hemos editado nuestras propias cosas. Yo, antes de hacerme sonidista, fui editor. Antes de conocer bien de fotografía y cómo iluminar, yo editaba. O sea, yo empecé primero conociendo el proceso de edición y después expandí para conocer los otros procesos para hacer mis propias cosas. No es que no se deba. Lo ideal es que exista una segunda persona para tener otra versión y
input, esa retroalimentación de otro creativo que participa en el proceso de montaje, de edición. Pero en nuestra industria muchas veces todos tenemos que encargarnos de nuestras cosas. Es perfectamente válido que empieces a filmar tus películas y editarlas tú mismo. Y en ese proceso vas a aprender muchísimas cosas, porque vas a descubrir que muchas cosas que filmaste, que en tu mente te parecían fantásticas, cuando llegas al proceso de edición, quizás no funcionan o es una versión totalmente distinta a lo que tenías pensado. O sea, en ese proceso se va a descubrir muchísimas cosas. Yo entiendo que para los estudiantes, perfectamente, no solamente es válido, sino que les ayuda a descubrir muchísimas cosas de los procesos de filmación y de edición, pero también los ejercita a nivel de vocabulario visual y su músculo interpretativo, como yo le llamo. Eso es perfectamente válido. Dice Susibel, ¿existe alguna regla a seguir? Por ejemplo, iniciar un plano general para luego ir a los planos cortos o cosas así. Bueno, sí, muchas de esas reglas las hemos heredado de los principios del cine. Empezamos con plano general, después la cobertura, pero cada escena, cada película es distinta y cada versión de lo que quiera el director es distinta. Hay a pesar de que quizás en el proceso de filmación se hace lo que es la cobertura. Ok, tenemos este plano general, ok, vamos ahora con el plano medio de esta persona, vamos con el otro plano medio, el otro contraplano, vamos a hacer un two shot donde estén los dos. Y para tener opciones. También, eso depende de la película, del tipo de película, porque si yo no quiero enseñar dónde es, exactamente, nada más que al final, no voy a enseñar un cumpleaños. O sea, eso depende de la narrativa y del, exactamente. de la tabla. Eso está muy ligado al tipo de película, al género y a la versión y a la visión que tenga el director. O sea que eso no hay unas reglas, ok, no hay unas reglas específicas. Bueno, esta película, bueno, hay que empezar por el plano general, después tenemos que ir, no, eso depende mucho del tipo de película que sea y lo que se quiera contar en ese momento. Juan Aquiles, tu amigo, Ton Llave, dice, Patín, mi hija está estudiando cine. Me gustaría que de alguna forma la incluyas en algún proyecto para que vea la práctica, especialmente que le encanta editar. Ah, pero muy bien, sí, pues me voy a comunicar directamente con Juan Aquiles. Ella quiere ser directora, porque ella quiere ser directora. Muy bien. Es muy útil para los estudiantes que quieren ser directores que aprendan a editar desde el principio. Eso es muy útil porque les amplía y los lleva más, les desarrolla el vocabulario visual mucho más rápido. O sea que me comunicaré entonces con Juan Aquiles más directamente para coordinar ese asunto. Ricardo Herrera dice, Omar, ¿tienes algún editor nacional o internacional que sigas o que tenga alguna influencia o técnica? Eso es una pregunta que le hacen como a los artistas. Sí, sí. Artistas. Sí, bueno, uno de los primeros editores con los que yo tuve más contacto, primero fue la primera persona con quien yo trabajé, que fue quien prácticamente me enseñó a editar, aunque en el aspecto de televisión se llama Elvis Escoto. Ahora está viviendo en Canadá. Pero también está el señor Puro Moreno, que fue el editor de las 3 primeras películas de Ángel Muñiz. Don Purito, que tiene que estar, también estaba viviendo en el extranjero, no sé si es en Alaska. En Alaska se fue. Sí, sí, precisamente que me contó un amigo que él sale afuera a buscar el periódico, sale en short a buscar, fue en camisilla, a buscar el periódico. Parece que se salió huyendo de Purito. Yo te lo creo. Perdón. Sigue, película, sigue. Perdón, conociendo a Purito, yo le creo eso, porque es así. Su naturaleza y personalidad. Me imagino Vamos a poner su bromito para salir. Pero también quería mencionar, antes de que me dijera, también quería mencionar, y por eso resulta ser tan, para mí un honor y tan agradable este live que estamos haciendo, porque también en este mismo conversatorio está participando el editor de
una de las grandes películas dominicanas de este país, que es el señor Pericles Mejía, de un pasaje de ida. Bueno, si Mark, eso no... Pónchalo, Mark. Como maestro, Pericles es un maestro. Como dijiste al principio, lo que salió. No, ¿tú entiendes? Si hubiéramos tenido todas las escenas que se perdieron con... Bueno, pero lo que ha salido ha gustado bastante y ha recibido varios premios, o sea que parece que estuvo bien. ¿Qué usted cree, Pericles? Así es. Un premio de edición que dieron en Cartagena, Colombia. Pero mejor le digo, ¿qué yo hago con eso? Ya yo contesto la vaina de esta lucha. Vamos a ponerlo aquí. Yo no me acuerdo dónde lo puse. Yarvilé Eduardo Álvarez dice: una pregunta que siempre ronda en este mundo de editores: ¿Sony Vega o Premiere para editar en cine? ¿Cómo es? ¿Sony Vega o Premiere? Bueno, para editar películas. Yo hace más de 12 años que yo no le pongo la mano al Sony Vegas, no sé cómo está, pero el Premiere se ha convertido en uno de los estándares de cine. O sea, son herramientas, cada una son herramientas. Hay gente que ha editado, yo estoy seguro que hay muchísimas películas que se han editado en el Sony Vegas. O sea, y antes de eso se editaban una moviola. O sea, son simplemente... Pericles y yo sabemos de eso. Sí, ustedes eso lo saben de eso. La otra versión digital, yo nada más empecé a editar en video lineal en las máquinas en las 3/4 U-matic de Sony y después Betacam. Pero son simplemente herramientas. La edición se hace aquí. Víctor Mota dice: ¿qué cantidad de backup es recomendable en la edición de una película y qué tipo de discos o medios? Bien, ahí nos vamos a los técnicos. El backup, lo ideal es que tú tengas 3 sets de backup, sobre todo cuando se trata de una película en donde no puede haber riesgo de que se pierda nada del material. Y aún así, siempre estamos expuestos a que pase cualquier cosa. Pero lo importante es que el sistema, la maquinaria, la computadora que tú estés utilizando esté en unas buenas condiciones, que tú tengas los componentes adecuados. Estamos hablando ya para edición profesional, para una película en donde no estamos experimentando, en donde tenemos un tiempo limitado quizás para el proceso de edición, donde tenemos una entrega, donde va a ser un producto terminado al cual se le ha hecho una inversión y por ende requiere de cierto grado de profesionalidad. Primero es que los equipos estén en buenas condiciones y estamos hablando de que sean discos duros que tengan un mayor volumen del cache de memoria, que no sean, porque muchas veces los discos normales que se pueden adquirir en tiendas de computadoras son para computadoras caseras que no son para edición, que no tienen una velocidad de lectura y escritura tan rápida como los otros discos profesionales. Para esto lo que hay que procurar es generalmente el setup que yo tengo una RAID. Para los que no conocen, una RAID simplemente es una serie de discos que se ponen a trabajar en secuencia, donde si pones 4 u 8 discos, trabajan en conjunto, y si cada disco es de 2 terabytes, por ejemplo, se aumenta la capacidad de los discos, pero también al trabajar en conjunto se aumenta la velocidad del cache y de la lectura y escritura de los discos. Esto permite... El trabajo se reparte entre muchos. Exactamente. Pero lo ideal con respecto a los backups es que haya 3 backups distintos, incluso en distintos lugares. Si tú haces el backup de todo el material de una película, lo ideal es que ese mismo material tú hagas un backup en un set y hagas otro tercer backup y que se guarden en lugares distintos para que no haya riesgo de temperatura, o que si están conectados y hay un fallo de la electricidad pueda haber algún error. Yo entiendo que no se editan el material, ¿cómo se llama? El material de alta fidelidad, high definition, como dicen. Sí, sino que se y entonces una vez que se manda en baja resolución. En baja resolución, sí, correcto. Ok. Michael
Michael Jesús Brazovan dice, ¿cuál es la película que se te ha hecho más difícil editar? Bueno, ¿cómo decírtelo? Hay que decir el título de la película. No, yo diría que pongas un ejemplo. Bueno, no, ha habido varios casos. Hay dos casos por dos razones distintas. Hay un caso hay tres en específico. Voy a mencionar. Los perdí. Buenas, ¿estamos acá? Todavía estamos en vivo. Bien, ¿Quién? continúo entonces. Decía que hay tres casos específicos en mi particular. Uno por la complejidad de la historia y por indecisiones del director que no estaba seguro de qué versión le convenía. Un segundo caso fue por problemas que pasaron en la filmación y en donde no se obtuvo todo el material necesario para contar la historia que estaba definida en el guión y hubo que reestructurar y hacer otras cosas extras. Y un tercer caso que fue porque cosas que pasaron en la filmación, en donde el equipo de filmación, por ejemplo, yo recuerdo un caso, no voy a decir el título, que todo ocurría en una misma locación y decidieron nomenclaturar todas las escenas como escena 1 y ponerle simplemente los números de plano. Y se llegó hasta plano 72, etcétera, lo cual es un error porque aunque una película se haga en una misma locación, está dividida por escenas, tú tienes que identificar cada escena y cada escena tiene de X cantidad de planos y X cantidad de tomas. Y todo eso se hizo un desastre y ese proceso organizacional de la edición de esa película en particular estuvo muy complicado. Elías parece que se nos fue un momentito, pero vamos a seguir con las preguntas. Saludos a Karina Cruz que está en sintonía. Dice que consejos puntuales para que el post quede lo mejor posible. Bueno, es una pregunta bastante genérica y que tiene que ver con muchas cosas. Aquí tiene que ver con el material que te entrega la producción. El proceso de postproducción siempre se tendrá que encargar de contar la historia, de armar la historia con lo que le ha dado la producción, el material de la filmación. Entonces, siempre dependerá de lo que se le entregue al editor. A menos que el editor pueda tener en algún momento algún input o que pueda darle alguna información durante el proceso de filmación. Mira, para tal escena que van a hacer tal cosa con el helicóptero, traten de que la cámara esté puesta en otro lugar, o sea, y que pueda darle algunos consejos, a menos que suceda eso, pero realmente, perdón, la pregunta es un poco genérica, pero siempre dependerá de lo que le entrega la producción editado. Te están saliendo ahí las preguntas. Sí, Héctor Ricardo Ramos pregunta, ¿en el set el editor puede estar junto al DIT? Sí, pudiera ser. Incluso lo puede ayudar el DIT, para los que no saben, es el Digital Imaging Technician en inglés. Es la persona que se encarga, el técnico que se encarga de la recopilación y organizar la organización inicial del material que se acaba de filmar. El editor puede estar sí presente, incluso a manera de quizás ayuda a este técnico, pero no es imprescindible, necesario. Quizás el editor puede quizás estar ahí para ir viendo el material, quizás para tener una primera impresión del material, pero esta primera impresión siempre la va a tener cuando en su sala de edición revise el material. Ya será una razón muy particular del editor que quiera hacerlo. Juan Carlos Victoria dice, ¿a qué tipo de película se adapta una edición lenta? ¿Y a qué tipo de película se adapta una edición rápida? Sí, esa pregunta es un poco ambigua porque habría que definir a qué le llama edición lenta o edición rápida.
porque bueno. como hablamos hace un momento, todo dependerá de de la narrativa, de la historia y lo que quiera el director contar, de la manera que quiera contarlo. O sea, eso de edición, para lo que algunos consideran una edición lenta o rápida, para otros será lo inverso. O sea, que eso realmente es muy ambiguo. Tendría que explicar un poquito más. Yarvinero dice, ¿alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? Sí, como editor. Como editor. Como editor, bueno, no se me ocurre así una específica con respecto a edición, pero sí recuerdo algo muy simpático de un cortometraje hace muchos años atrás que yo estaba editando, en donde estábamos haciendo una escena complicada dentro de un vehículo. La producción no pudo llevar los extras que estaban pautados y tuvo que poner a todo el personal, al crew, a que estuviera dentro del carro para que se hiciera la escena. Hubo que repetirla varias veces. La iluminación dentro de un vehículo es complicada, estábamos en una calle, y después como de la séptima toma, o octava, por ahí, se escucha el gaffer, el luminotécnico, cuando está revisando esa última toma, se escucha cuando dice, por mí yo la tengo, para mí me parece muy bien, lo cual fue un momento cómico y hilarante porque no se supone que sea el gaffer el que determine si esa toma quedó o no. Pero bueno, ya más adelante voy a ver si me acuerdo de alguna otra. Julio C. Colombo dice que es un lenguaje y que como todo depende de lo que se quiera decir. Así es, sí. Imagina que cada plano es como una palabra y lo normal es conocer el lenguaje, es fundamental conocer el lenguaje cinematográfico. Sí. Juan Aquiles dice, gracias, Claro. muchas gracias, hermano. Por supuesto. Y Susibel dice, en general existen reglas y cuáles serían. En el tema de los subtítulos se debe usar un tipo de letra y tamaño específico. Yo creo que eso ya es para postproducción, pero bueno. Sí, no, es algo que... Digo, para el otro aspecto de la postproducción. Exactamente, pero básicamente los subtítulos siempre, lo principal es que sean legibles. Y hay un estándar. Y hay un estándar para eso. Hay muchos programas que ya tienen templates para hacer eso, o sea que planillas para hacer eso, o sea que. Sí. Emanuel Mejía dice, ahora perdón, Pericles. ¿Qué dice Pericles? Pericles, digo que ahora se están usando amarillos. Yo no sé por qué. Sí. Subtítulos. Antes eran... yo creo que esos son los piratas. No. Los piratas y algunas películas europeas que utilizan los subtítulos amarillos, no sé por qué. Bueno, Emanuel Mejía dice, es necesario que el editor esté en el set a la hora del rodaje. Creo que tú lo contestaste ya sí. eso. ¿Y qué tan importante es el trabajo del data loader para el editor? Es que ya no se usa el data loader, sino el DIT, pero bueno. El DIT, sí. Bueno, si el data loader o el DIT tiene una persona que, en este caso el DIT, que es el que ya más se utiliza a nivel digital, que se hace todo en la computadora, tiene que ser una persona que sepa lo que está haciendo, que sepa el oficio, para que pueda no solamente organizar, sino disponer y separar los diferentes aspectos y el material que se filma. Un material desorganizado le amplía el trabajo, le estropea el trabajo al editor. Bueno, el trabajo del DIT debe ser lo suficientemente profesional para entregar, o sea, un material que que esté bien organizado, porque si no, entonces el editor va a tener que ponerse de nuevo a organizar. O sea que nosotros tenemos una buena anécdota en torno a eso. Fíjate, el segundo asistente de cámara en el cine analógico, el que usaba películas, era el loader, el que cargaba los magazines. Sí. Entonces, cuando vino la tecnología digital, pues le pusieron data loader.
Pero ¿qué Exacto. pasa? Se cometieron muchos errores, no solo aquí, fuera, porque los productores, por ahorrarse el individuo, decían, pero pásame la cosa esa, ven y mételo en mi computadora. Entonces tú filmabas en ese momento en 2K y lo comprimías y entonces no servía lo que tú estabas haciendo cuando llegaba donde el editor. Entonces, por eso, aquí nos tocó a nosotros formar los primeros Digital Imaging Technicians y le dimos la vuelta casi al mundo buscando en el 2012 alguien que diera esa clase. Y las escuelas norteamericanas que nosotros consultamos nos dijeron, mira, yo creo que tú lo puedes encontrar en España y Argentina, que hace mucho ellos tuvieron que empezar a trabajar en cine digital por asunto de economía. Pero por favor, cuando tú lo encuentres, avísame para que venga a dar la clase aquí, porque nosotros estamos urgidos de tener ese personaje. Entonces, cuando montamos ese curso en el 2013, el profesor, yo le pedí el perfil de la persona y me dijo, lo primero es que no sepa nada de cine, absolutamente nada de cine, que sea un técnico en informática, que conozca las características de lo que se va a capturar y que no discuta con el director de fotografía y mucho menos con el editor, porque si él sabe de fotografía y si sabe de cine, entonces eso es un nuevo Que cambie de ingrediente. oficio. Ajá. Exacto. Entonces, búscame gente que no sepa nada, absolutamente nada de fotografía, que sepa de informática y que sepa mucho de informática. Y formamos los primeros 8 Digital Imaging Technicians que desplazaron los data loaders. Todavía quedan en algunas producciones, le llaman a esa persona que maneja la data, pero según aprendimos ahí, el Digital Imaging Technician es el individuo incluso que ajusta la cámara, que tiene los parámetros del fabricante para ajustarla como la quiere el director de fotografía, que conoce todas las intríngulis electrónica y digital para hacer los settings a la cámara. Albert Rafael dice, hay libros sobre el montaje cinematográfico. Yo me he leído Al momento del parpadeo. También está Thomson Roy, Manual del montaje cinematográfico, sí. Y Manuel Armentero Gallardo, Postproducción digital, porque efectivamente no puedes poner un gran plano general y luego pasar a un plano de detalle. Eso fue un aporte de Albert Rafael. David Cavada dice, yo creo definitivamente que la edición o montaje es la segunda magia del cine. Así es. Por todo lo que uno puede hacer y deshacer para mejorar ese proyecto. La primera es en la filmación, donde también surgen muchas cosas nuevas. Así es. Y las posibilidades que se pueden descubrir en el proceso de edición son infinitas, y siempre va a depender de lo que se quiera contar en la historia. Y ha habido, en YouTube pueden encontrar muchísimos ensayos de personas, lo que se llama video ensayos, que hablan precisamente de las diferentes versiones de películas que se editan. Incluso se puede encontrar en YouTube versiones de fans, amateurs, de otras películas que varían la historia que se cuenta. O sea que las posibilidades en el proceso de edición son casi infinitas. Lorenzo Sayabazán dice, ¿es factible utilizar discos SSD? Sí, los discos SSD ya están, no solamente se han abaratado, pero están teniendo más capacidad. Pero en nuestro país... Discos, son estados sólidos. Son de estados sólidos. Discos, son memoria de estado sólido. Discos de estado sólido. Yo hace tiempo estoy por experimentar con armar una red de discos de estado sólido, pero todavía la tecnología no lo permite, o por lo menos no he encontrado la manera de hacer el programa que facilite
armar eso. Pero hasta ahora ciertos discos, los otros discos tradicionales siguen siendo hasta ahora más estables, siempre y cuando cumplan con los parámetros de rapidez y de lectura y escritura. Pero los discos SSD ya se utilizan sí a nivel para utilizarlos como discos de sistema de las computadoras, porque sí el acceso es mucho más rápido a nivel de las aplicaciones. Eso sí hay sí es menos factible. fricción, no hay fricción. Y no hay fricción, sí. El disco del sistema de una computadora siempre será el que va a estar más usado, porque es el que le da acceso a todas las aplicaciones. Por ende, el sustituirlo, y es lo que ya hace muchos años yo lo vengo haciendo con las máquinas mías, los discos duros de estado sólido, pues permite que no haya fricción y que realmente la respuesta sea mucho más rápida. ¿Y qué hay de la permanencia en el tiempo? Porque Hollywood utiliza cinta para archivar los productos terminados, porque el fabricante te lo garantiza por 50 años, pero Sí. los discos, si tú no los mueves, a los 5 años el aceite A menos. que está entre ellos puede endurecer y dañar el disco. Sí. Bueno, ese proceso, ya para esos fines de almacenaje, lo que hay que procurar es, si necesariamente se va a almacenar directamente en discos duros ciertos trabajos, eso cada cierto tiempo hay que conectarlos y ponerlos a funcionar, asegurarlos y usarlos, pero también ir haciendo poco a poco diferentes backups. O sea, el juego de la permanencia a nivel digital en los medios de los discos siempre tendrá que depender de multiplicar y copiar estos materiales en los diferentes discos para mantenerlos. Karina Cruz dice, ¿por qué migraste como editor? ¿Qué te llevó a eso frente a todas las otras cosas que sabes hacer? Y envía un saludo. Saludos para Karina, pero yo creo que ya se perdió la parte ahorita donde yo expliqué que yo primero me hice editor antes de los otros oficios técnicos. Antes de eso yo había estudiado actuación, pero por lo que conté hace un momento, que por asuntos de cómo estaba la industria en ese momento y por consejo de mi papá, me hice técnico. Y lo primero, la primera área técnica en la que me desarrollé fue como editor y después me desarrollé en las otras áreas. Orlando Madera dice la Blackmagic Pocket Cinema. Blackmagic Pocket Cinema Camera de 4K trabaja con un sensor de 4 tercios y un formato Cinema DNG de RAW. Sí. Y ahí habla de unas especificaciones. ¿Se puede considerar que está dentro de los estándares para editarla y presentarla en una sala de cine? Bueno, la Blackmagic Pocket ha sido una cámara que ha tenido muchísimo éxito por las facilidades que tiene. A pesar de que un sensor mucho más pequeño, no es un sensor de full frame o de Super 35, pero las posibilidades que tiene de grabar en ese formato te permite tener un material de alta calidad, 4K, pero todo depende de las especificaciones. Por ejemplo, habría que ver si ciertos festivales, o por ejemplo en este caso para contenido para Netflix, existen en el internet, lo puede buscar, la lista de cámaras y formatos que aceptan Netflix para las producciones que ellos auspician y que integran a su catálogo. En esa lista está una serie de cámaras donde nos lo especifica. Recientemente creo que se añadieron la cámara, la S1H que tiró Panasonic, que graba 6K. Hay otra versión de la Blackmagic Pocket, que es la 6K, que sí tiene un sensor Super 35 y tiene más, tiene más tamaño, también graba en RAW, pero depende
depende de las especificaciones donde se vaya a hacer. En nuestro país, básicamente, hay muchísimas cortometrajes y otros documentales que se han hecho en otras cámaras que no tienen esas especificaciones, siempre y cuando haya un buen director de fotografía que le sepa sacar partido a la cámara y obtener una buena imagen, no solamente de calidad visual, sino que sepa iluminarla, también se puede sacar un material. Al fin de cuentas, al igual que como hablamos hace un momento de los software, son herramientas. Yo he hecho muchísimos otros cortometrajes y otras cosas con cámaras muchísimo más sencillas y simplemente siempre habrá deficiencias y siempre será muy chulo. Yo cada vez que haga una película, yo siempre quisiera tener una Arri Alexa, ¿me entiendes? Pero no siempre puede tener una Arri Alexa. Pero realmente esta versión de esta Pocket es una versión que tiró Blackmagic donde tiene muchos features para poder grabar material de buena calidad, siendo una cámara pequeña y de un costo bastante asequible. Pero al final de cuentas son herramientas. Stephanie Hasun dice cómo debe ser la relación entre el data manager y el editor. Bueno, yo creo que habíamos hablado algo de eso hace un momentito, sí. Pero debe haber simplemente coordinación y que los dos sean profesionales. Ahorita tú mencionabas algo muy interesante de que sobre todo ha ocurrido que en nuestro país los DIT se han restringido a simplemente recibir lo que le entrega el equipo de producción, tanto de video, imagen y sonido, y organizarlo y quizás hacer los proxies, pero como tú bien decías ahorita, el Digital Imaging Technician, ese técnico, también debería, uno que haya sido realmente entrenado, debería manejar los diferentes parámetros de la cámara que se está utilizando para poner y adecuar, hacer los settings de la mejor imagen que se requiera. Pero a fin de cuentas, simplemente deben ser lo suficientemente profesionales para comunicarse con respecto al proyecto que están manejando en ese momento. Bueno, ya arribamos a la hora y 40. Vamos a contestar una última pregunta antes de cerrar, que nuestro querido amigo Pericle hará el cierre. Y para informarle que este tipo de actividad la vamos a seguir desarrollando a lo largo de lo que resta de año. La última pregunta dice, cuando hablo de la velocidad de edición, me refiero, dice Juan Carlos Victoria, al tiempo que dura cada plano. Veo que las películas europeas, asiáticas y latinas tienen un tiempo mayor entre planos, a diferencia de las de Norteamérica. Está hablando del estilo de cine Hollywood y el estilo de cine de autor, como le llaman, al latinoamericano, sí. y el cine ideal, que es el estilo europeo. Bueno. Sí, realmente hay una generalización muy amplia ahí en ese comentario de Juan Carlos Victoria, porque si tú te fijas, lo de la película Breathless, la de Godard, ajá, de los 60, o sea, precisamente el ritmo, que es europea, es francesa, de los años 60, tiene un ritmo de cortes, de jump cuts, de cortes bien rápidos, donde interrumpen la escena. Y estamos hablando de los años 60, pero precisamente esa película es una de las que se considera por su edición como una de las precursoras del nuevo movimiento del New Cinema europeo de esa época, por el estilo de corte. Pero ese comentario en específico realmente es muy genérico, porque hay muchas, hablando de una película reciente, 12 años de esclavitud, 12 Years a Slave, de Steve McQueen, que es norteamericana, tiene un plano del protagonista, un plano bien amplio del protagonista, donde lo ponen a la horca, lo cuelgan de un árbol, y ese plano dura varios minutos, un plano estático. Ocurren otras cosas en el fondo, pero ese plano no se mueve de ahí. Y es una película reciente y es norteamericana. O sea que eso siempre va a depender del estilo del director y lo que se quiera contar con de la historia. Va a depender de la creatividad de cada realizador y cada editor.
si bien hay ciertos estilos que caracterizan cierta época, por ejemplo, en los años 50, en los años 50 se utilizaba mucho cubrir, y en la edición, cubrir toda la trayectoria. Si en una película de los años 50 americana, un personaje llegaba en su automóvil, lo veíamos desmontarse del vehículo, entrar al edificio, montarse en el ascensor, salir del ascensor, ir a la oficina de la persona con la que iba a hablar, y ahí se desarrollaba la escena. Sin embargo, años después, todo eso se eliminó porque realmente no era necesario para avanzar con la historia. Y eso, como dije, si bien es cierto, hay épocas en donde se destacan con cierto estilo de cobertura y de montaje, de edición, pero al final va a depender siempre de la visión que tenga el director y del tipo de historia que quiera contar y de la creatividad de cada encargado de departamento. Bueno, Pericles, hemos llegado al final. Te dejamos en pantalla para que despida. Y Claro, le damos las gracias a Omar y esperamos volverlo a tener. Quiero darle las gracias a Omar por su interesante conversatorio sobre edición, a ti por la exposición sobre entrenamiento cinematográfico del Caribe, y a todos los que nos oyeron o estuvieron presentes de alguna manera, que preguntaron. No sé, no puedo decir nombre uno a uno porque imagínate, no acabo. Pero, en fin, les agradezco mucho el estar aquí con nosotros. Por favor, estén pendientes del próximo conversatorio, que será eventualmente no muy lejos. Lo anunciaremos correspondiente por, ¿cómo se llama? WhatsApp, y por Facebook, Por y todas por las la redes. página de y por todas las redes, para que puedan estar presentes en nuestro próximo conversatorio. Bueno, muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muy bien. Buenas Gracias noches. por tenernos aquí. Hasta luego. Encantado, y cuando quieran estoy disponible para otro conversatorio. Claro. Muchas gracias a todos. Va a poner video, ¿no? Así es, sí. Okay. Parece que hay un problemita quizás de conexión. Sí. A esta hora se conecta mucha gente, o sea que... Sí. Bueno, tenemos que darles a abandonar a Live abajo. Que ahora viene el video de una entrevista tuya. Sí. Vamos a ver ahora, sí. No, parece que hay un inconveniente con la velocidad y no se está pudiendo reproducir el video, pero de todas maneras les voy a mandar el link ya cuando esté listo, para las personas que quieran ver este fragmento de la entrevista y de otros videos. Y una vez más agradezco la oportunidad de esta conversación. Está disponible para cuando quiera y quieran repetirse. Y pues nada, muchísimas gracias. Por el momento esto ha sido todo por hoy. Gracias de nuevo. Hasta luego. Gracias a todos los que participaron, a todas las personas que hicieron preguntas, los que después quieran contactarme a través de las redes. Me pueden contactar a través de Instagram o Twitter. Omar N. Patín en Instagram y Omar Patín en Twitter. Me pueden contactar por ahí para cualquier otra pregunta al respecto. Hasta luego.